Hola a todos, hoy vamos a ver cómo trabajar con la herramienta ActiveBomb en Altium. Y ActiveBomb no es más que, bueno, pues la herramienta para generar nuestras listas de materiales, o en inglés Bill of Materials, que sería el BOM, ¿vale? Por sus siglas. Y lo vamos a ver en Altium. Bien, hay varias maneras. Yo lo que voy a hacer es seguir trabajando con nuestro circuito de parpadeo intermitente, que ya tengo aquí el esquemático, ya también hicimos la PCB, por si entra directamente a ese vídeo, pues si quieres echarle un vistazo a cómo hicimos el esquemático, pues te aparecerá por pantalla. Y si no, pues bueno, pues simplemente este vídeo pues se va a basar en cómo trabajar con esa herramienta de ActiveBomb. Y una vez que tenemos nuestro esquemático, pues tenemos varias opciones de crear nuestra lista de materiales, este ActiveBomb. Como podemos ver aquí en ese menú de proyectos, las propiedades, o en el proyecto en sí, en la pestañita de proyecto, podemos ver de que tenemos el ActiveBomb con un signo de interrogación y aquí tenemos la opción de crearlo directamente. Hay otras opciones también y es aquí en File, por ejemplo, en Nuevo, podemos crear nuestro ActiveBomb. Y la tercera opción sería simplemente aquí en nuestro proyecto, botón derecho del ratón, agregar nuevo al proyecto y tendríamos el ActiveBomb también, ¿vale? Así que tenemos varias maneras de crear nuestro ActiveBomb. Y bueno, vamos a crearlo, nuestro ActiveBomb, le damos aquí y automáticamente Altium pues nos crea nuestro ActiveBomb y lo que vamos a hacer primero es guardarlo. Así que vamos a guardar, adquiere el mismo nombre que el nombre de nuestro proyecto, guardamos y listo. Y ahora vamos a, bueno, para bichear pues lo que tiene este tipo de archivo, ¿vale? Lo que nos ofrece este archivo. Lo primero que podemos ver es que el archivo automáticamente, bueno, pues nos recoge o muestra todos los componentes de nuestro diseño. La vista de los componentes, pues tenemos tres maneras de verlo. Aquí sería la manera, digamos, plana, donde serían todos los componentes con todas las referencias. Y tanto esta vista como esta vista, pues lo que haría es recoger los componentes, agruparlos dependiendo del valor o de lo que queramos, ¿vale? Podemos definirlo aquí, pero por defecto está por el valor. Estas columnas también que dispones aquí, bueno, pues la podemos también modificar. Podemos agregar o quitar columnas. Y estas columnas pues serían las que se representarían después en la lista de materiales. La tenemos aquí en propiedades, en la pestañita columns. Y aquí podríamos activar o desactivar tantas columnas, bueno, pues como queramos. Cosa que también podemos ver en general. Bueno, antes de irnos aquí a la pestañita de general, vamos a ver este triangulito en rojo, ¿vale? Que dice error. Aquí si ponemos el puntero, pone no solution, pero da igual, aquí en bomb check pone no solutions y 6 de ellos, que corresponde a los 6 componentes o ítems que tenemos en nuestro active bomb, ¿vale? Eso significa, bueno, pues que Altium no ha conseguido o no tiene información suficiente para dictaminar si nuestra lista de materiales, por decirlo de alguna manera, pues está a salvo o no está a salvo. O digamos, y cuando digo a salvo o no salvo, me refiero a si cuando generemos todos los componentes, pues agregamos toda la información a los componentes a nuestra lista de materiales, pues podemos adquirir los componentes, es decir, si están en stock o si no están en stock, o si el fabricante pues va a descontinuar el componente porque está al final de su vida útil, ¿vale? Cositas así. Altium pues nos ofrece, digamos, una evaluación de nuestra lista de materiales. Cositas también que tenemos que ver aquí que es importante. Podemos ver que todos los componentes que tenemos, por ejemplo, si selecciono aquí o aquí, da igual, pues no tiene asociado ningún tipo de componente real, ¿vale? Ningún componente de ningún fabricante real. Eso lo podemos hacer en varios sitios. Por ejemplo, podemos utilizar la herramienta automáticamente aquí. Bueno, por ejemplo, si nos vamos aquí a la resistencia, automáticamente aquí podemos agregarle, bueno, un componente real. Yo lo voy a enseñar ahora, ¿vale? Esto también forma parte del vídeo. Pero antes de eso, volvemos otra vez aquí a la pestañita de general y podemos ver aquí que tenemos una opción que se llama Bomb Set. Y esto significa, y lo veremos también a lo largo del vídeo, eso significa que podemos crear tantas listas de materiales basadas en un proyecto como queramos. Significa, por ejemplo, si queremos generar diferentes tipos de set de listas de materiales o versiones de listas de materiales, dependiendo, por ejemplo, del fabricante del componente en sí, ¿vale? O, por ejemplo, dependiendo del distribuidor y cosas así, ¿vale? Y eso también lo veremos. Y finalmente lo que os quiero enseñar aquí es el tema de la cantidad, número de, digamos, de PCB que vamos a fabricar
y la moneda. Si clicamos aquí, hacemos clic en la moneda, en teoría, aquí está. Altium pues, nos ofrece la moneda donde queremos trabajar, ¿vale? En mi caso, pues bueno, pues el euro, estoy en Europa, así que euro. Y como cambia aquí lo de la moneda, pues lo voy a dar a guardar para que Altium ya, bueno, pues lo recuerde. Bien, cosas antes de volver aquí al Active Bomb. Bueno, me vuelvo al circuito. Aquí estamos. Y bueno, alguien puede pensar, ¿es necesario crear un Active Bomb para generar una lista de materiales? Bien, la respuesta es sencilla, no, no hace falta, ¿vale? Una vez que vosotros tengáis ya el circuito, bueno, pues diseñado aquí en el esquemático, si queréis generar una lista de materiales de manera rápida, pues aquí en Tools, pues mentira, aquí en Reports tenemos la opción de Bill of Materials, la lista de materiales. Si le damos aquí, pues automáticamente Altium nos genera una lista de materiales pues, sencillita, ¿vale? Sencillita, donde bueno, pues también podemos configurar la moneda. Por alguna razón, Altium va lento hoy. Pues, da igual. La moneda y, por ejemplo, el formato que queremos de generar esa lista de materiales. Por ejemplo, voy a generarla en CSV y lo podemos agregar al proyecto o no, ¿vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, de que la lista de materiales pues tan sencillita como el nombre del símbolo, la descripción, los designadores, el footprint, la librería en sí y la cantidad, ¿vale? Si le damos a preview, pues en teoría tendríamos nuestra lista de materiales de manera sencilla, ¿vale? Y aquí también la podemos exportar. Bien, pero en este vídeo lo que vamos a trabajar es con la herramienta de ActiveBomb, porque la verdad es que nos da bastante flexibilidad a la hora de generar la información, a la hora de generar la documentación para nuestra lista de materiales. Pero bueno, ya os he enseñado también de que aquí en Report podéis generar otro tipo de lista de materiales. Y volviendo al Active Bomb, o bueno, ¿cuál sería la diferencia? Alguien se puede preguntar cuál sería la diferencia entre el Active Bomb y el informe, digamos, de lista de materiales de esta sencilla. Bueno, la principal diferencia que hay es que, bueno, pues en la lista en el Active Bomb podemos trabajar con el documento en sí a la hora de generar variaciones, ¿vale? Es cierto que aquí pone, no confundirse, aquí pone no variation, pero sería en la variación de nuestra PCB, ¿vale? No tendría nada que ver, por ejemplo, en tema de distribuidores o no de componentes. Eso estaría en el Active Bomb y podemos trabajar con ella en la herramienta de Active Bomb. Aquí, en teoría, pues no podríamos, ¿vale? Bien, eso sería una manera rápida de generar una lista de materiales. Bien, volviendo al Active Bomb, que lo tenemos aquí, una cosa que podemos ver, por ejemplo, y Altium se está quejando aquí de que no tiene información, información necesaria, toda la información para decirnos si el componente pues, lo podemos adquirir o no. Que sería que no tenemos información del componente en sí. Es más, si volvemos a nuestro circuito, podemos ver, por ejemplo, la resistencia, que aquí abajito del todo, si selecciono el componente, la resistencia, en la pestañita de propiedades, podemos ver que aquí abajito del todo, donde pone Part Choices, no tiene asociado ningún elemento, no tiene asociado ningún elemento real, ninguna resistencia real a mi resistencia. De momento todo es de manera teórica, pero en la vida real tenemos que comprar o asociar una resistencia real a este elemento de aquí, a este componente, ¿vale? Y como podemos ver, pues no tengo asociado ninguno. Y hay varias maneras de hacerlo, ¿vale? Una de las maneras de hacerlo podría ser usando la herramienta que tenemos aquí de Manufacturer Part Search, podemos utilizarlo, ¿vale? O la otra herramienta, la más sencillita es, si seleccionamos el componente, le damos aquí a Edit Supplier Link y aquí le damos a agregar y aquí podemos buscar, bueno, por el componente en sí. Cuidado porque cuando le hemos dado a buscar, la palabra de referencia que Altium ha usado para buscar el componente sería la de res2, que sería el nombre del símbolo o el nombre del paquete del símbolo de la resistencia, ¿vale? Os lo voy a enseñar aquí. Si le damos aquí a ver más, en teoría
estaría, bueno, no aparece. Aquí está. El item ID, identificado del item, ¿vale? Bien, ¿cómo podemos cambiar eso? Bueno, la manera de cambiar eso, la manera de configurar nuestro Manufacturer Part Search, pues sería aquí, en Tools, Preferencias, y dentro de Preferencias, pues vamos a abrir la pestañita que se llama Data Management. Lo abrimos y aquí vemos que hay una opción que se llama Parts Providers, ¿vale? Y en Parts Providers, pues podemos hacer varias cosas. Primero podemos seleccionar la región, pues donde o el país donde vivamos, si aparece el país, ¿vale? En mi caso, pues voy a seleccionar la región europea, la moneda, el euro, en mi caso, ¿vale? Y aquí podemos seleccionar pues, los distribuidores que, bueno, con los que trabajemos más habitualmente. Cosa importante, si pone aquí en Verified, pone ese tick, este simbolito significa de que Altium lo ha verificado y en teoría tiene los plugins incorporados para extraer datos de estos distribuidores. Ya vamos a ver de que, bueno, eso no es del todo cierto, pero bueno, da igual. Pero en teoría os recomiendo de que utilicéis, pues, bueno, distribuidores de que estéis acostumbrados a trabajar con ellos y que estén verificados en Altium. Y aquí podemos activarlo o desactivarlo. Yo en mi caso voy a activar aquellos distribuidores con los cuales, bueno, pues trabajo de manera más habitual. Por ejemplo, Arrow Electronics, no suelo trabajar con ellos. Avnet tampoco. Os lo voy a decir ya. Yo soy de Mouser, Farnell, ARS, DigiKey lo voy a dejar también. Farnell también. Future Electronics no. Y vamos a ver qué más tenemos que activado. Mouser sí. Neowork no. Y RS sí. ¿Vale? También en Europa, pues bueno, pues también suelo trabajar con TME. Aquí, que lo vamos a activar también, ¿vale? Pero eso dependerá de vosotros y de vuestra región donde viváis, pues activáis o desactiváis aquello que queráis. Bien, a la hora, por ejemplo, de buscar keywords, pues Altium lo va a buscar con este tipo de propiedades, de comentario, descripción y el nombre. Esto lo podemos cambiar, ¿vale? Y cosas también que tenemos o que son importantes a la hora de elegir un componente real y asociárselo a un componente de nuestro esquemático, pues estos parámetros son los que se van a copiar, ¿vale? Digo, se van a copiar si hay información en esos parámetros desde nuestro distribuidor. También podemos agregar más parámetros, todos aquellos que queramos, ¿vale? En caso yo no voy a agregar, lo vamos a dejar por defecto. Y también, cosa importante aquí, esos parámetros después serán visibles o no en el esquemático. Bueno, pues lo podemos activar de esta manera. Por ejemplo, de momento lo vamos a dejar por defecto y vemos aquí que el Supply Part Number, ¿vale? Está visible por defecto. Y vamos a ver qué significa eso ahora dentro de un ratito. Bien, una vez que hemos configurado esta ventana más o menos a nuestra conveniencia, es decir, la región donde vivimos, la moneda y aquellos distribuidores de componentes que solemos trabajar más habitualmente, pues le damos a aplicar, apply y OK, ¿vale? Y en teoría, pues ya nuestra herramienta de Manufacturer Part Search pues estaría activada, configurada de manera apropiada. Lo siguiente que vamos a hacer es asociarle componentes reales a nuestros componentes de nuestro diseño. Y como os he enseñado anteriormente, ¿vale? De manera rápida, pues hay varias maneras de hacerlo. Una de las maneras que yo os he enseñado es simplemente seleccionamos el componente, nos vamos a propiedades y aquí dentro en Part Choices, ¿vale? Podemos agregar nuestro componente. Es más, vamos a intentar hacerlo. Le damos a agregar. Busca por el ID del componente. Esto no estaría de acuerdo. Y sería, por ejemplo, la resistencia, que sería en este caso de 470 ohmios, ¿vale? 70 ohm. Y automáticamente, pues bueno, pues Altium pues busca, tiene los plugins para buscar dentro de aquellos, aquí lo vamos a tener, dentro de aquellos distribuidores que tenemos seleccionados, que hemos activado, pues automáticamente busca resistores, resistencias que cumplan, pues bueno, pues las palabras clave que hemos puesto. Por ejemplo, tenemos 470 ohmios y lo otro será el footprint, por ejemplo, axial. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera mejor. 470 ohm axial. ¿Vale? Y lo podemos ver de esta manera que Altium pues es capaz de buscar componentes. Por ejemplo, vamos a decir de que este sería la resistencia pues, de que
queremos utilizar para nuestro componente. Ahora tenemos que seleccionar aquellos distribuidores pues bueno, que queremos asociarle a nuestro componente. Y vemos que hay ciertos distribuidores que están en rojo y otros están en verde. Bien, lo que está en verde significa de que Altium tiene acceso a todos los parámetros del distribuidor en sí. Eso sería la primera opción. Y otra opción sería de que Altium, por ejemplo aquí en Mouser, que es uno de los distribuidores que yo suelo trabajar de manera habitual, pues por ejemplo está en rojito y en las unidades pues no aparece nada, ¿vale? Eso significa de que, y los precios tampoco están disponibles, eso significa o que Altium, por lo que sea, no puede acceder a Mouser o cualquier otro tipo de error, ¿vale? Pero bueno, simplemente para decirlo. Por ejemplo, vamos a decirle de que quiero utilizar esta resistencia y mi distribuidor va a ser Mouser o también puede ser RS. ¿Vale? Puedo seleccionar tantos como quiera, simplemente teniendo el botón de control, la tecla de control en su teclado, pues presionado, pues puedo seleccionar tantos distribuidores como quiera. ¿Qué significa esto? De que a más distribuidores que seleccione, significa de que nuestro componente pues se podrá comprar o se podrá adquirir de estos tipos de distribuidores y la información pues se rellenará de estos distribuidores. Yo, por ejemplo, voy a hacer simplemente de Mouser, ¿vale? Así que selecciono Mouser y le doy a OK. Le doy a OK y automáticamente puedo ver de que el componente en sí ya aparece aquí en Part Choices y la información se ha copiado al componente en sí. Es decir, si veo aquí ahora mismo, muevo esto, veo de que la información, por ejemplo, del distribuidor se ha copiado del Mouser y el path number de Mouser también está aquí. Y cosa importante, que lo dije anteriormente, el path number de Mouser pues está activo, ¿vale? Eso lo podéis desactivar de varias maneras, o simplemente aquí, podéis desactivarlo de esa manera, dándole al ojito, ¿vale? O lo que a mí me gusta hacer, que voy a volver otra vez a la ventanita de antes para configurarlo, Part Providers, y le voy a decir aquí, donde está, en visible, de que el Supply Part Number, de que no me lo ponga visible, ¿vale? Que no lo ponga de manera visible en el esquemático. Eso significa de que ahora cada vez que agregue un componente nuevo, pues el part number del distribuidor pues no se verá por pantalla, ¿vale? Entonces esa sería una de las maneras que tendríamos, por ejemplo, para asociar componentes reales a los componentes de nuestro esquemático. ¿Y qué impacto tendría esto? Pues bueno, pues si nos vamos a la Active BOM, le damos a refrescar, automáticamente podemos ver de que nuestro archivito de Active BOM pues automáticamente ha cogido, ¿vale?, aquellos datos de la resistencia, del resistor de 470 ohmios y lo ha copiado en las columnas correspondientes de nuestro Active BOM, ¿vale? De esa manera. Podemos ver, por ejemplo, que en Mouser no ha cogido el supplier, no ha cogido el precio unitario ni el total, ¿vale? Y es por ello que ahora si pongo aquí el puntero del ratón, ¿vale?, dice de que, bueno, Altium me da ciertos errores diciendo de que hay cierto tipo de información de este componente de que no está presente o que no ha podido ser recogida por Altium, ¿vale? No pasa nada. Entendiendo eso, bueno, lo tenemos claro. Otra manera que tenemos, por ejemplo, de asociar los componentes reales a nuestros componentes en el esquemático, pues lo voy a enseñar. Pero antes que nada voy a quitar este componente de aquí que he puesto, ¿vale? Lo voy a quitar y lo voy a enseñar. Ahí está, ya no lo tenemos. Si voy aquí y le doy a refrescar, ya no está. Otra manera que tendremos de hacerlo, pues lo voy a enseñar y será directamente, lo podemos hacer directamente desde el Active BOM. Y la manera, pues bueno, antes de hacerlo, lo podemos hacer por grupos o individuales, ¿vale? En este caso vamos a hacerlo por grupos. Por ejemplo, nos vamos otra vez a la resistencia R1 y R4, que en nuestro circuito R1 y R4 sería de 470 ohmios. Vale, pues aquí en el Active BOM seleccionamos la columna, en este caso R1 y R4, y aquí le damos a Add Solution. ¿Vale? Y aquí en este caso le damos crear o editar Manufacturer Links. Y como podemos ver, automáticamente nos aparece la misma ventana
que usamos anteriormente en la herramienta de Manufacturer Part Search, ¿vale? Y el procedimiento sería lo mismo. Le daríamos a agregar y desde aquí pues podríamos buscar un componente, por ejemplo, 470 ohmios axial. Y podemos ver que automáticamente pues, aparecen lo mismo, las mismas opciones. Si quiero meter Mauser, pues le doy a Mauser. A ver si me funciona. No. A ver, vamos a hacerlo nuevamente. Aquí estamos. No me deja seleccionarlo por alguna razón. En teoría me debería dejar seleccionar uno de los distribuidores, ¿vale? No me deja de momento, pero bueno. Si le doy entonces OK, a ver qué pasa. Le doy OK y me agrega los 7. Claro, me agrega los 7 porque no me ha dejado seleccionar ninguno. Quiero entender que eso es un error de que Altium ahora mismo está funcionando malamente en mi ordenador. Pero bueno, digamos que queremos toda la información de todos los distribuidores. Pues bueno, ya lo tenemos todo aquí, le damos OK y automáticamente, pues nos aparece todos los distribuidores en nuestro componente que hemos seleccionado, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, nos pone el nombre del fabricante, el part number del fabricante, la vida útil del componente, pues desconocida, y el supplier para pillar el de Farnell, ¿vale? Con el part number de Farnell y aquí el precio unitario. Ya lo podemos ver ahora de que el mensaje de Altium, pues bueno, es una exclamación y diciéndole de que, claro, no tiene la vida útil del componente en sí, es unknown, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que sepáis, pues bueno, cómo funciona esta pestañita de aquí. Bien, os he enseñado esas dos maneras y faltaría la tercera manera. Por tanto, lo que voy a hacer es quitar esto. Y para quitarlo, pues bueno, le damos aquí, le damos a editar y en teoría lo seleccionamos y le damos a eliminar, ¿vale? Y de esta manera podemos eliminar o agregar aquellos componentes reales a nuestros componentes de nuestro esquemático. Bien, y la tercera manera de asociar un componente real a uno de los componentes que tenemos en nuestro esquemático, pues sería usando el Manufacturer Part Search. Le damos aquí y directamente podemos buscar el componente. 470 ohmios, en este caso, 470 ohmios y el footprint axial. ¿Vale? Y como podemos ver sería la misma metodología, la misma ventana. Abrimos y aquí pues, podemos ver de que si me deja seleccionar todos los componentes, todos los distribuidores que quiero, ¿vale? Por ejemplo, si solamente quiero Mauser en mi componente, pues lo que hago que lo pillo, ¿vale? Y lo arrastro hasta mi componente. Lo dejo ahí en el componente y ahora podemos ver que si vuelvo al componente, automáticamente se ha copiado toda la información del componente real, de Manufacturer Part Search, ¿vale? Como podemos ver de esta manera. Y de esta manera, así, usando la Manufacturer Part Search, podemos asociarle componentes reales a nuestros componentes de nuestro esquemático. Bien. La pregunta ¿es eficiente esta manera? Pues bueno, pues dependerá mucho de cómo funcionen los plugins o los add-ons de Altium. Como podemos ver, por ejemplo, en mi caso, en Mauser, ¿vale? No funciona de manera correcta, porque yo sé de que hay ciertos componentes de 470 ohmios de ese componente existe en Mauser, pero aquí por lo que sea Altium pues no es capaz de coger toda la información. Realmente, la manera que tenemos de trabajar, lo que voy a hacer ahora es quitar ese componente. Ahí. Se lo doy a propiedades. Perfecto. Realmente, la manera que tenemos de trabajar, agregarle los componentes reales, asociar los componentes reales en nuestro diseño en el esquemático, pues bueno, pues utilizando vuestros distribuidores de componentes normales.
En mi caso, por ejemplo, pues yo me voy, por ejemplo, a Mouser y voy a decir, voy a buscar por resistencia. Resistors, ¿vale? Y aquí en resistor, ahora voy a buscar el valor de la resistencia. Ya digo, puede ser Mouser, vosotros podéis utilizar Fresnel o cualquiera de que utilicéis para vuestros diseños electrónicos. Ahora en este caso sería 470 ohmios. Y el part number y sería la terminación axial y que esté en stock, por ejemplo. Aplicamos los filtros. Ya, por ejemplo, vamos a filtrarlo por precio. ¿Vale? Aquí tenemos otras opciones, etcétera. Y aquí pues ya, bueno, pues ya podemos definir o evaluar qué tipo de componente real queremos, bueno, pues comprar, ¿no? Queremos asociarle a nuestro diseño. Por ejemplo, este, ¿vale? Digamos que este es el que queremos asociarle. Lo que tenemos que hacer, simplemente abrimos el componente y vamos a copiar este de aquí. Vamos a copiar la referencia del fabricante. Y con la referencia del fabricante nos volvemos a Altium y ahora, por ejemplo, usando la herramienta o esta manera de agir, usando la herramienta de Manufacturer Part Search, vamos a buscar por la referencia del fabricante. Y vemos que automáticamente, pues Altium es capaz de reconocerlo y ve, bueno, pues todos aquellos distribuidores que dispone del componente. Y eso es lo que os quiero enseñar, ¿vale? Lo que he dicho anteriormente de que el plugin o el add-on de Mouser en Altium pues no funciona de manera correcta porque dice que hay 6400 en stock, que bueno, hay un poquito, sí, hay 6400 en stock, pero por ejemplo no puede, el tema de las unidades, los precios, dice que no está disponible, aunque sí es cierto que sí están disponibles todos, ¿vale? Pues será por algún tipo de restricciones o algo de que el plugin o el add-on de Altium de Mouser en Altium pues no funciona de manera correcta, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Así que yo lo que hago es que selecciono Mouser y se lo pongo al R1 y a R4, ¿vale? Ahora si me voy a propiedades, tanto la resistencia R1 ya tiene asociado ese componente, ese resistor, y R4 también. Si me vuelvo a mi BOM, le doy a refrescar y ya tengo R1 y R4, bueno, pues la información del componente real que les quiera asignar a la resistencia R1 y R4. Si veo una vista plana, pues veo que R1 y R4 pues son los mismos, ¿vale? Y lo tengo aquí. Y esa sería la manera, digamos, que teníamos que trabajar, ¿vale? Por ejemplo, la resistencia R2, R3, que serían de 100 kilo ohmios, pues bueno, pues vuelvo a Mouser y ahora lo que hago, vengo para atrás, quito el filtro de 470 ohmios y lo que hago que sería de 100 kilo ohmios. Aquí. Le vamos a aplicar. Ya seleccionamos el componente que queremos asignarle a nuestra resistencia en el esquemático, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí. Venimos aquí y repetimos la misma operación. Copiamos la referencia del fabricante, volvemos a Altium y ahora lo que podemos hacer, por ejemplo, asignarlo en el BOM, ¿vale? En el Active BOM. Seleccionamos la resistencia R2 y R3, le agregamos aquí a Solution y ahora buscamos el componente. En vez de poner resistencia R2, copiamos la referencia del fabricante de la resistencia real. Automáticamente Altium la reconoce y elegimos pues, el distribuidor. Bueno, el problema es que desde esta ventana no me deja seleccionar el distribuidor, por alguna razón. No me deja seleccionar el distribuidor en esta ventana. Así que lo que voy a hacer, ¿vale? No lo voy a hacer desde aquí, sino lo voy a hacer desde aquí entonces. Desde aquí. Y desde aquí sí puedo seleccionar Mouser. Y ahora aquí me voy a 100 kilo ohmios y a R3 100 kilo ohmios. ¿Vale? Si voy ahora a Active BOM, le doy a refrescar. Aquí lo tengo, ¿vale? Ya tengo R1, R2 y ya tengo, tengo R1, R4 y tengo R2 y R3. Vamos a seguir, por ejemplo, con los LEDs, ¿vale? Así que nos vamos a los LEDs, que no tiene ninguno. Y lo único que tengo que saber, pues bueno, es el footprint
de los LED. Así que voy aquí y sería 3,2, 1,6. Así que lo único que voy a hacer, por ejemplo, no sé si selecciono los dos, si me deja, y le digo editar supply chain. A ver si le doy y me deja. ¿Vale? No pasa nada, así que voy a hacerlo uno en uno. Le doy aquí, editar supply chain y aquí estamos. Le vamos a agregar uno y ahora vamos a buscarlo por LED. Bien, el LED que vamos a hacer, pues lo mismo. Volvemos aquí, por ejemplo, y buscamos por LED. Y por ejemplo, aquí sería, bueno, vamos a abrir primero y en el footprint sería 3,2, 1,6 milímetros. Que volvemos aquí, 3,2, 1,6. Estaría aquí, 32, 16. 32. A ver, que no lo encuentro. No debería estar aquí. Aquí, 32, 16, la métrica. Le damos a que esté en stock y vamos a ver lo que tenemos por aquí. Bien, mouse no tiene muchos LED. Tiene este de aquí. Single color. El rojo. Por ejemplo, vamos a elegir este de aquí, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a filtrar por precio. Y vamos a ver lo que nos encontramos. Este no está disponible. Y este sería amarillo. Por ejemplo, vamos a coger ese amarillo. Por precio. Y lo mismo, copiamos la referencia del fabricante. Vamos aquí a Altium. Y ahora buscamos por la referencia del fabricante. ¿Vale? Altium no nos lo encuentra y ahora tenemos que agregar a los LED, al componente que tenemos en el esquemático, por distribuidor o la información del distribuidor o distribuidores que queramos seleccionar. Yo en mi caso, como he dicho anteriormente, voy a hacer Mouser simplemente. Sin que elijo Mouser y le doy a OK. Y le doy a OK. Y ya en teoría, aquí lo tenemos. Y si quito esto y le doy a ver más, ya tenemos Mouser y tenemos información pues, del componente. ¿Vale? Y lo mismo para el LED número 2. Si lo que me voy aquí, ya tengo este LED. No, este no sería. Este sería el LED en sí. Elijo Mouser. O este no, otra vez. Elijo Mouser y se lo asigno. ¿Vale? Si yo me voy a propiedades, pues ya tengo el LED también. Es más, si me voy al Active Bomb, le doy a refrescar. Ya los dos LEDs que tenemos aquí, pues ya te han asociado un componente real en el Active Bomb. Y lo que voy a hacer ahora es seguir con los condensadores y con los transistores. Pero antes de hacer eso lo voy a hacer por mi cuenta, simplemente indicaros esto. Por ejemplo, tenemos aquí el header, ¿vale? Si nos vamos a nuestro circuito, el header de aquí es este de aquí, el P1, y si nos vamos al circuito, a la PCB, abrimos, el header no es más que dos orificios, ¿vale? Que tenemos aquí. Por lo tanto, o podemos, digamos, asociarlo al header, asociarle algún tipo de conector, o lo que podemos hacer es dejar simplemente los orificios, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacerle, si decimos que ese componente simplemente va a tener footprint, simplemente va a tener los orificios, tenemos que indicarlo de que este componente de aquí no va a estar disponible en el Bill of Material. ¿Vale? Y la manera de hacerlo es la siguiente. Seleccionamos el componente, en las propiedades del componente, donde pone Type, decimos, ¿vale? Que no sea estándar, no BOM. Sí, componente estándar que no esté disponible en el Bill of Material, la lista de materiales. ¿Vale? Le damos a guardar. Nos vamos ahora al Active BOM y si refrescamos, automáticamente ese header, ese componente, pues ya no nos aparece en nuestra lista de materiales. ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora simplemente es agregar los transistores y los condensadores siguiendo la misma metodología que hemos enseñado con la resistencia
y con los diodos, ¿vale? Así que dame un par de segunditos y lo completo. Y bien, acabo ya de asignarle componentes reales a los componentes que teníamos en el esquemático. Y bueno, podemos ver por ejemplo aquí que en Manufacturer Life Cycle hay algunos que ponen no recomendados, pero bueno, yo lo que he hecho es simplemente asignar el componente de manera rápida sin pararme realmente a ver cuál sería el más óptimo o el menos óptimo. Simplemente para enseñaros cómo funciona la herramienta del Active Bomb. Y lo último que me gustaría enseñaros hoy de aquí sería el Bomb Set. Yo lo que podemos crear tanto Bomb Set como queramos. Yo en mi caso, como el distribuidor para este circuito es todo asociado a Mouser, yo voy a crear un bomb set que le voy a dar el nombre de Mouser. ¿Vale? Pues vosotros podéis hacer lo que queráis. Y este bomb set pues será muy importante a la hora de producir o generar el archivo de documentación asociado a Bill of Materials. Eso lo veremos en un vídeo posterior donde os enseñaré cómo generar pues, todos los archivos, ya sea de documentación o de fabricación, que estén asignados o asociados a nuestro diseño de PCB, ¿vale? Pero en teoría, ahora voy a guardar mi ActiveBomb, el archivito, pero en teoría esto es lo que os quería enseñar hoy en este vídeo, que sería cómo asignarles componentes reales a nuestros componentes que están en nuestro esquemático y cómo utilizar o trabajar el archivito o la herramienta del ActiveBomb en Altium, ¿vale? Y digamos, cómo lo podéis personalizar y ver simplemente que es bastante importante y nos da mucha flexibilidad a la hora de generar diferentes tipos de listas de materiales usando los bomb sets. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si tienes algún tipo de comentario a la hora, por ejemplo, de cómo generáis vosotros la información de vuestra lista de materiales, ¿vale? Cuáles son aquellas columnas, aquellos parámetros necesarios mínimos que vosotros utilizáis. Y también podéis decir, por ejemplo, el tema de distribuidores, qué distribuidor soléis usar. Y si no te quieres perder vídeos de esta temática, pues ya sabes, suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.